La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver y observar uno de los atributos de los cuales no se habla mucho de parte de Dios, y hablamos sobre la imparcialidad de Dios, que quiere decir básicamente que Dios no muestra ningún tipo de favoritismo con nadie. Nadie es más que nadie o menos que nadie basado en su estatus social o financiero o lo que sea a los ojos de Dios. Hablamos que la parcialidad en realidad es un pecado. Santiago nos habla acerca de eso. Y cómo nosotros como cristianos no podemos mostrar favoritismo por ningún motivo a ninguna persona. No es lo que las Escrituras nos enseñan, no es el ejemplo constante de nuestro Señor Jesucristo a través de su ministerio acá en la tierra. Y no es algo que nosotros deberíamos de hacer, y hablamos de esto la semana pasada, que tristemente aún sigue sucediendo, aún dentro de las iglesias. Y si se recuerda, y vamos a leer también esa porción hoy otra vez, pero Santiago da un ejemplo, y él dice, si un rico bien adornado, con joyas y bien vestido, entra a donde están reunidos, dice, y a la misma vez entra un pobre que se ve, pues obvio que es pobre, no puedes tratar al rico mejor, dice. No puedes hacerlo sentirse mejor que a la otra persona basado en lo que tú estás viendo que esas personas son. ¿Por qué? Dice, porque esto es favoritismo, y él lo llama pecado. Al final del verso 4, él dice, se refiere a esto como, dice, esos son malos pensamientos. En inglés es evil thoughts, pensamientos que llevan a pecado, que se vuelven pecado. En el capítulo 1 vimos que Santiago nos recuerda que como cristianos maduros vamos a ser probados, vamos a pasar por muchas pruebas, si ustedes se recuerdan. Pero el cristiano maduro, ¿qué es lo que hace? No solo es probado por las pruebas, sino también el cristiano maduro tiene que practicar la verdad. Esta es la gran diferencia. Debemos de no solo pasar las pruebas, vamos a ser probados, pero tenemos que practicar la verdad. Y todo el capítulo 2, usted verá, tiene que ver con eso. Practica la verdad. O sea, Santiago está diciendo, practica lo que dices que eres. Practica que si dices que eres cristiano, vive una vida cristiana. Una persona inmadura, un cristiano inmaduro, siempre va a hablar de su fe, de sus creencias. Un cristiano maduro simple y sencillamente va a vivir su fe. Una gran diferencia entre hablar de nuestra fe y vivir nuestra fe. El cristiano maduro simple y sencillamente vive la vida de su fe, vive la palabra de Dios. Escuchar la palabra, hablar de la palabra, nunca puede sustituir actuar o vivir la palabra. No que escuchar y hablarla está malo, está equivocado. Al contrario, escuchar, hablar y vivir van de la mano. Tienen que suceder las tres cosas. No puede suceder solo una cosa y no suceder las otras dos cosas. Es inconstante. La vida del cristiano debe de consistir en escuchar lo que estamos haciendo hoy, la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, pero tenemos que vivirla. Si no, ¿para qué escuchamos y para qué hablamos si no la vivimos? La fe sin obras es muerta, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con cómo vivimos nuestra vida cristiana. Muy importante. Escuchar, hablar y vivir van de la mano. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, no 2, capítulo 1, verso 21 al 25. Solo quiero recordar estos versos. Santiago capítulo 1, si no estoy mal. Sí. Capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice, por lo cual, desechando, ¿qué dice? Toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para, ¿qué dice? Salvar sus almas.
Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hablamos de esto, nos tomó, creo yo, 9 semanas, el capítulo 1, y ese era uno de del énfasis del Santiago. Tienes que vivir esto. No puedes solo decir que eres algo. Santiago nos va a hablar acerca de no mostrar favoritismo. Es lo mismo que está diciendo. Sigue diciéndonos él. No puedes decir que eres cristiano y no vives que eres cristiano. No puedes decir que eres un hijo, una hija de Dios y estar mostrando favoritismo a esta persona por X motivos. Por definiciones sociales o financieras o lo que quieras que pueda tener un beneficio para tu vida, vas a tratar a esta persona mejor que a esta persona. Santiago dice, eso no es de cristianos. Eso no es de cristianos. Verso 23. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, dice, semejante a un hombre que mira su rostro natural, hablamos de esto varias semanas, en un espejo, pues después de mirarse en él, dice, e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta y la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este, dice, será bienaventurado en lo que hace. Será, que dice, bendecido entonces en lo que hace. Ahora quiero que vayan y leamos los primeros 7 versos del capítulo 2. Mire estos primeros 7 versículos. Hermanos míos, no tengan su fe, subraya eso, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, dice. Porque si en su congregación entra un hombre, y este es el ejemplo que él dio, con un anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, dice, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntate aquí, en un buen lugar, y el pobre dicen, tú estate ahí y de pie, o siéntate junto a mi estrado. Verso 4, ¿acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, dice, escuchen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Verso 6, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrestan en los tribunales, a los tribunales? Y verso 7, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Quiero que vaya al verso 1 y mire esa frase donde dice su fe. ¿A qué se refiere eso donde dice su fe? Examine usted en qué usted cree. Y no solo en qué usted cree, sino en quién usted cree. Nuestra fe está puesta en quién, en Cristo Jesús. Eso es lo que él está diciendo. Examina tu fe. Dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Él se está refiriendo aquí a Cristo Jesús diciéndonos básicamente, no hay lugar para favoritismo en su vida como cristiano, porque si solamente miran en quién ustedes han creído, se darán cuenta que es ilógico tener ese tipo de pensamientos. Porque en quien ustedes han creído, primeramente no es alguien que dio ese tipo de ejemplo. Y segundo, piensen de dónde vino. Piensen, Jesús de un humilde pueblo llamado Nazaret, que nadie conocía, que nadie le importaba dónde estaba Nazaret, pequeño, que apenas estaba en los mapas. Piensen en la encarnación de Cristo, en cómo vino Él. En forma de ser humano, en un bebé pobre. En un pesebre, nace con los animales. No hay manera más humilde de poder venir a este mundo siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, Santiago dice, piensen en quién ustedes han puesto su fe. ¿Cómo es posible que haya parcialidad aquí entre ustedes? ¿Cómo es posible que ustedes tengan favoritismos si su fe en Cristo Jesús, si no fuese por ese tipo de humildad, que no hay parcialidad en Cristo Jesús, ustedes no fueran hijos e hijas de Dios? Entonces, Santiago dice, recuerden en quién han creído.
Algunos de ustedes se van a recordar de esto en Mateo 22:16, donde le dicen esto a Jesús mientras él está en su ministerio. Mira lo que le dicen en Mateo 22:16. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos juntos con los partidarios de Herodes diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz, le dijeron, y que enseñas el camino de Dios con verdad, dice. Y no buscas el favor de nadie. ¿Por qué dice? Porque eres imparcial. O sea, tú no andas viendo a quién caerle bien, tú no tratas más o menos a nadie. Tú eres imparcial. Aún a los ojos de sus enemigos, esto era una realidad en Cristo Jesús. Y Santiago dice, recuérdense en quién han creído. Fue su decisión, escuche esto, nacer de la manera que él nació, nacer en el lugar humilde donde él nació. Fue su decisión vivir durante 30 años en ese pequeño lugar de Nazaret. Y si aquel en quien nosotros creemos, en Cristo Jesús, no mostró favoritismo de, él hubiera podido nacer en cualquier ciudad del mundo, en cualquier época de la historia del mundo, en la mejor ciudad para ser más conocido, para ser más exaltado, lo que sea. Pero él decidió nacer como nació, donde nació, y vivir como vivió, como ejemplo para nosotros. Y ese obviamente es un ejemplo a seguir. No podemos ser parciales, no podemos mostrar favoritismo, dice Santiago. Ahora, tal como hoy en día, en aquellos días, los judíos codiciaban el reconocimiento, el ser honrados, el darse mutuamente la honra entre hombres, alabarse el uno con el otro, darse posiciones y títulos, era muy codiciado en esos días y tristemente sigue siendo codiciado hoy en día también. Y Jesús, en Lucas 14, vamos a leer una porción ahí si quieren ir a Lucas 14, Jesús habla acerca de esto y nos enseña cómo debemos de actuar en estas situaciones, no buscando esos elogios, no buscando esos honores, no buscando eso, en inglés le dicen networking, ¿no? Donde dicen, simplemente estoy conociendo, tal vez este me ayuda, tal vez tiene influencia sobre mi negocio, tal vez me saca adelante y lo vemos como nada malo, no lo vemos como algo malo, sino que lo vemos como algo que pues me puede beneficiar. Y entonces tratamos a X persona mejor que alguien que sabemos que no puede ayudarnos en nuestros deseos o ambiciones o lo que sea. Y Santiago está diciendo, lo siento mucho, hermanitos en Cristo. Si son hermanitos en Cristo, esto no puede ser. Esto no puede ser. Miren lo que dice Jesús, Lucas 14. Lucas 14 dice así, versos 7 en adelante. Jesús comenzó a referir una parábola a los invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa, dice, verso 8. Cuando seas invitado por alguien a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú. Verso 9. Es posible, ¿no? Y viendo él que te invitó a ti y a él te diga, dale lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Verso 10. Sino que cuando seas invitado, dice Jesús, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Esa es una parte. Ahora mira el verso 11. Porque todos los que se engrandece será humillado. Perdón, esta es parte de la primera todavía. Será humillado, dice. Y el que se humille será engrandecido. Esta es la segunda parte. Jesús dijo, verso 12. También al que lo había convidado. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Verso 13. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte. Pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. No sé si usted
puede leer estas historias y inmediatamente identificar que lamentablemente este sigue siendo un problema de hoy como antes, ¿no? Invitamos a estos porque estos son esto, creemos que estas personas pueden hacer esto por nosotros y vamos viendo quién sí y quién no, dependiendo X motivo. Eso sigue sucediendo en la política, sigue sucediendo entre familias, sigue sucediendo entre amigos, sigue sucediendo aún tristemente dentro de la iglesia. Y Santiago está hablando de esto porque había un problema en la iglesia de estas cosas. Todo tipo de personas, lugares de trabajo, siempre buscan ser reconocidos, elevados o puestos en los primeros lugares. Y Jesús dice, no sean así. Porque como hijos de Dios, ese no es el lugar, ese no es la ambición de un hijo de Dios. Muchos tienden, con mucha facilidad a juzgar a alguien. Estoy dando la vuelta, ok, solo para que deje esto. Tienden a juzgar a alguien por su pasado. Entonces, tenemos la tendencia de solo ver el pasado de alguien y no lo que Dios está o pueda hacer en el futuro de alguna persona. Y tendemos a tratar, estamos hablando de la parcialidad y el favoritismo, a esa persona dependiendo a lo que ellos han sido o fueron antes. ¿Okay? Y eso tenemos que tener cuidado. No sé si usted se recuerda de alguien llamado Saulo de Tarso, ¿se recuerda de eso? Que cuando se convirtió, obviamente, la iglesia misma en Jerusalén tenía miedo de recibirlo. Bueno, ¿y no era este el que andaba persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos? ¿Cómo es posible que lo vamos a recibir? ¿Y quién tuvo que intervenir? Bernabé, ¿se recuerda? Porque él sí creía en la conversión de Pablo, había visto frutos de su conversión y eventualmente lo reciben. Él tuvo que venir y ayudar a derribar esos muros de parcialidad que habían entre ellos. Mire, Hechos 9, se los recuerdo rápidamente, unos 3 versos rápidos ahí. Hechos 9, 26 al 28 dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos. Y mire lo que quiso ser amigo de ellos, parte del grupo. Pero que dice, todos le temían, no creyendo que era discípulo. ¿Por qué? Porque los ponía en la cárcel, o los perseguía y los mataba. O sea, verso 27, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Verso 28, y estaba con ellos entonces, dice, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Y esa tendencia la tenemos nosotros muchas veces, ¿no? De ver a alguien por el pasado y no porque lo que Dios ha estado haciendo en la persona o lo que puede hacer Dios en alguien. Ahora, voy a hablar acerca de esto un poquito más adelante. Escuche lo que Jesús le dice a los líderes religiosos en Juan 7:24. Juan 7:24. Jesús les dice, no juzguen por la apariencia. Jesús dice, no juzguen por la apariencia. Es algo específico. Y luego dice, sino juzguen con juicio justo. ¿Qué significa eso? No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. No podemos juzgar a las personas entonces, ¿por qué? Por su aspecto físico, por su vestidura, sino por lo que hay en su interior. Los frutos de su vida van a decir mucho. Mire cómo se visten, el color de su piel, la raza que son, las cosas superficiales, lo que conducen, lo que tienen, lo que se ponen, todas estas cosas no pueden dictar cómo nosotros tratamos a las personas dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Ahora, y con esto digo esta advertencia. Nosotros no podemos tampoco aprobar, ni podemos aprobar es la palabra. No podemos aprobar a una persona o un estilo de vida, a una persona que lleva un estilo de vida que continuamente sigue y abiertamente pecando. O sea, no porque vamos a tratar todos iguales, vamos a aceptar el pecado de una persona.
y vamos a decir, o sea, está bien lo que estás haciendo, para nada. Eso lo entendemos. Entonces, para nosotros es recibir a esa persona en oración primeramente. Creo que es una manera de humildemente y sabiamente poder tratar a todos por igual con un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Obviamente, bueno, podemos decir dos objetivos. El primero es que reciba el perdón de Dios. Que se arrepiente y reciba el perdón de Dios. ¿Para qué? Y segundo, para que su vida le dé la gloria a Dios en todo lo que esa persona hace. Entonces, si vamos a aceptar a alguien en el sentido de que vamos a tratarlos iguales, no aprobando el pecado de alguien, entonces lo estamos haciendo con el motivo de que esa persona llegue al arrepentimiento para que su vida dé gloria a Dios. En ese aspecto, sí es necesario que seamos imparciales, que no mostremos favoritismo, porque es para la gloria de Dios. O sea, no, el amar a alguien verdaderamente es poder humildemente y amorosamente hablarle de su pecado. El no decirle nada a nadie para no hacerlo sentir mal un ratito, eso no es amor, sino el humildemente, amorosamente, sabiamente, decirle a alguien, hey, quiero que sepas esto en tu vida, este estilo de vivir, no se alinea a las cosas de Dios. Y porque sea un familiar, sea un amigo, sea un compañero de trabajo, lo que sea, porque aprecio tu vida, te lo tengo que decir. Y el Espíritu Santo hará lo que solamente el Espíritu puede hacer. Pero es nuestro deber tratarlos sin preferencia, sin parcialidad. Mire, Jesús es el ejemplo más grande que tenemos de alguien que fue despreciado y rechazado. No podemos hacer nosotros lo mismo si creemos en alguien que fue despreciado y desechado. Santiago nos está diciendo, este es en quien ustedes han creído, ustedes no pueden hacer lo que le hicieron a él. Isaías 53, 1 al 3, ¿se recuerda esto? Isaías 53, 1 al 3 dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice, verso 2, creció, refiriéndose a Cristo, delante de él, como nuevo tierno, como raíz de tierra seca. Dice, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Dice, verso 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Jesús fue despreciado y no fue estimado por de dónde él nació, de dónde él venía, cómo él vivía. No era el molde de lo que en esos días la sociedad religiosa y la sociedad gubernamental de esos días aprobaban de Cristo. Era visto como de menos. Y nosotros no podemos hacer lo mismo, lo que estás diciendo, Santiago. You guys can't do that. Dice, no pueden hacer eso. Porque en quien ustedes han puesto su fe es el mejor ejemplo de alguien que ha sido despreciado. Es algo que tal vez no se habla mucho, pero fue una realidad. Jesús era un hombre pobre. Jesús era un hombre pobre. Él creció en una familia pobre. No sé si alguna vez alguien ha oído usted que predique que Jesús era rico, pero le están mintiendo porque la Biblia no enseña eso. Su vida era una vida baja, pobre, despreciado. A diferencia de los zorros y los pájaros que sí tenían un lugar donde dormir, un lugar donde recostar su cabeza, Jesús no lo tenía, dice la Biblia. Él creció despreciado en un pueblo despreciado, Nazaret, en un hogar que estaba familiarizado con la pobreza. Y todos los expertos religiosos de aquellos días juzgaban a Jesús basado en sus normas humanas y lo rechazaron. Juzgaron a Jesús. Piensen esto, venía de la ciudad equivocada,
no se había graduado de las escuelas que ellos pensaban y admiraban, que creían que eran las mejores, no tenía la aprobación oficial de la gente en el poder de esos días, no tenía riquezas, entre sus seguidores habían publicanos y pecadores, iba y comía con los pecadores, no era visto bien por los demás, así que lo despreciaban. Y Santiago dice, ese es tu ejemplo. No puedes ser como los que trataron a Jesús mal, dice. Dentro de la iglesia no puede existir eso. Entonces la pregunta para nosotros esta tarde es esta: ¿cómo podemos ser imparciales como Cristo? ¿Cómo evitamos mostrar favoritismo con las personas? Y creo que la respuesta es mirar a todos con los ojos de Cristo. Mirar a todos con los ojos de Cristo. Mire, para el cristiano, para nosotros que estamos perseverando en la fe, la base de las relaciones con todas las personas, con cualquier persona, debe de ser la obra de Cristo en las personas. La base de las relaciones con todas las personas debe ser la obra de Cristo en las personas. Mire, si usted sabe que una persona es un hijo, una hija de Dios, es un creyente, entonces debemos recibirlo. Porque lo que nos une es Cristo Jesús. ¿Amén? Lo que nos une es Cristo Jesús. Ahora, si alguien no es creyente, ¿no? Es diferente, pero escucha esto, los tratamos de la misma manera, no diferente, sino que, escuche esto, mostramos misericordia y gracia, extendemos misericordia y gracia, porque pueda que por su gracia Dios, en su sabiduría, en su soberanía, salve a esa persona y usted sea el instrumento que Dios use para que esa persona venga a los pies de Cristo. No lo sabemos, pero Dios sí. Y por esa razón también, como hijos de Dios, no podemos tratar a los demás con favoritismo o hacerlos de menos. Y Santiago lo tiene muy claro esto. Santiago, leamos verso 5, Santiago 2:5. Dice, hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? No escogió Dios. El énfasis está en la elección de Dios. Es Dios el que elige. Y esto involucra la gracia de Dios. Es Dios el que hace la obra para salvar a quien Dios quiere salvar. Ahora, si fuera por méritos la salvación, entonces no sería por gracia, para nada. Pero sabemos que no es por méritos, no es por puntos, no es por buenas obras, para nada. La gracia implica que la elección soberana de Dios es la que está a cargo aquí. Y es Dios que puede salvar. Claramente lo hemos leído. Si usted ha sido parte de esta iglesia por los últimos 2-3 años, por lo menos 4 años, usted ha oído estos versos y lo voy a leer otra vez. Efesios 1:4-7 rápidamente afirman que es Dios el que está haciendo todo esto. Verso 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza, verso 6, de la gloria de su gracia, que gratuitamente, ha impartido sobre nosotros en el amado. Verso 7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y ahora sí, voltea una página más, Efesios 2:8-10 dice, verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, o sea, no es por méritos, sino que es don de Dios, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduvieras en ellas. Dios salva a quien Dios quiera salvar, amén. Quien Él haya decidido. ¿Sobre la base de qué? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. La base es esa. Y no por lo que somos o lo que tengamos. Y tal como Dios nos salvó, nosotros miramos a los demás. Dios no nos salvó porque éramos algo especial, porque nacimos en tal país, porque tenemos tanto de esto o tenemos mucho de esto. No,
Dios nos salvó por su gracia y su misericordia. No por nada de esas cosas, sino por su voluntad. En el capítulo 1 de Santiago, versos 9 al 11, dice que Dios hace al rico, porque no puede depender. Dios hace pobre al rico, porque el rico no puede depender de sus riquezas. Y también Dios enriquece al pobre, porque heredará las riquezas de la gracia de Cristo. Vayas al Antiguo Testamento rápidamente, 1 Samuel, y usted le sonará familiar estos versos. 1 Samuel 2, 7 al 8 dice esto: el Señor empobrece y enriquece, dice. El Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta, y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar, dice, levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, dice. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Ahora, desde una perspectiva humana se escucha como que si Dios elige al pobre sobre los ricos. Pero mire 1 Corintios 1, 26 y 27, mire lo que dice también. 1 Corintios 1, 26 y 27. Pues consideren, hermanos, dice, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios eligió a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Los pobres de este mundo se enriquecen por la fe como hijos de Dios y heredan las riquezas del reino, porque así es como Dios lo ha decidido. Mire, Santiago está diciendo, no hay nada especial en ustedes para que piensen que son mejores que los demás. Si Dios escoge de lo más vil, de lo más pobre para levantarlo y exaltarlo, déjenme decirles, ustedes no tienen lugar alguno para mostrar favoritismo o creerse mejor que nadie en esta tierra. Eso es lo que está diciendo. Cristiano, no puedes ser así. Versos 6 y 7. Mire cómo reprende Santiago aquí, el verso 6 y 7 del capítulo 2. Pero ustedes han despreciado al pobre, está diciendo. Y dice, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Miren, aquellos días como hoy en día era muy fácil que los ricos explotaran a los pobres. Sigue siendo lo mismo hoy, ¿no? Que los ricos pudieran influir las decisiones en los tribunales. Y obviamente era muy fácil hacerse más ricos porque ya eran ricos. Y desafortunadamente eso sigue sucediendo hoy. Y durante el ministerio de Cristo, Jesús mismo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Creo que la lección para nosotros esta noche es, si creemos la Biblia, la doctrina de la gracia de Dios, si creemos todo el consejo completo de la Biblia, entonces esto nos obliga a relacionarlos con el resto de las personas basado al plan de Dios, o sea, como Dios ve a las personas. Nos obliga a nosotros a ver a las personas como Dios las ve y no basado en el mérito humano o estatus social que alguien tenga y de ahí nosotros basamos cómo nosotros tratamos a la gente. No podemos. Sino esto, el ser hijos e hijas de Dios nos obliga a tratar a los demás como Dios los trata, de igual manera. Y no sé si podemos ser honestos, sabemos que no sucede así en muchos lugares. En muchos lugares. Les voy a leer una porción, y esta es la última porción que les leo para terminar ya esta tarde. Efesios 2, 11 al 22. Es una porción un poquito extensa, pero solo para que entienda que la muerte y resurrección de Jesucristo vino a derribar el muro que había entre judíos y gentiles. Por esto ya no puede ser más. Por eso es la responsabilidad de la iglesia no ser como el mundo. No
no reírnos de bromas pesadas para hacer de menos a alguien por X razón, estatus social o color de piel o por lo que tienen o lo que no tengan. ¿Sí me entiende? Es imposible que el cristiano sea así. Si es cristiano. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, dice, por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, dice, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo, que dice, uno, derribando la pared intermedia, dice, de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, dice, para crear en él mismo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Dice, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños, ni extranjeros, sino que son, ¿qué dice? Ciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No hay espacio para favoritismo. No hay espacio para parcialidad entre los creyentes. No puede y no debe de existir. Punto. Punto. Y si queremos agregarle aún una palabra más, no puede haber racismo entre los creyentes. No puede existir. Y tristemente se sigue viendo en muchos lugares. Nosotros somos responsables ¿de qué? De simple y sencillamente ser hijos de Dios y tratar a todos por igual. Punto. Necesitamos reconocer, escuche esto, que esos muros ya fueron derribados por Cristo. Ya fueron derribados. Y nosotros no debemos de construirlos otra vez por ignorancias. Si creemos en la gracia de Dios, entonces no hay lugar para parcialidad. No hay lugar para favoritismo. Así de simple. Somos hijos de Dios y necesitamos mirarnos los unos a los otros como Cristo nos ve. Amén. Y ese era lo que tenía Santiago, recordándonos y hablándoles a la iglesia de ese día que no fueran